Bueno, en este video lo que les quiero mostrar es cómo funciona la ecuación de segundo grado, las famosas formas cuadráticas y cómo van variando los parámetros para ir formando las cónicas que nosotros ya hemos estudiado. Bueno, vamos a comenzar primero creando los deslizadores. Creamos el primer deslizador con letra A, ¿cierto? La idea es que esté en un rango de menos 5 a 5 y digamos, el incremento sea de 0,5 para que sea más fácil poder poner valores enteros. Bueno, creamos el segundo deslizador, no utilizamos la letra B porque en este caso no vamos a estudiar aún esa forma cuadrática con el parámetro B, ya lo van a poder ver en la ecuación. Luego creamos el parámetro D, siempre con un incremento de 0,5, creamos el parámetro E, y luego creamos el parámetro F también con un incremento de 0,5. Bueno, una vez ya con todos los deslizadores, entonces vamos a mover los ejes, vamos a centrarlo ahí para que podamos ver bien la figura. Y bueno, vamos a escribir entonces en la entrada la ecuación cuadrática, la ecuación general de segundo grado, partiendo por el término ax cuadrado, ci cuadrado. No ponemos el término b porque necesitamos el término xy, que nos permite rotar las figuras, pero es un concepto que no vamos a estudiar en este curso, así que el término b no lo vamos a utilizar. Luego tenemos el término de x, el término de y, luego tenemos el término f. Bueno, y aquí tenemos c, que es nuestra cónica, ¿cierto? Bueno, para poder hacer aparecer nuestra cónica, lo primero es que necesitamos mover los deslizadores. Eso, ahí aparece nuestra cónica, ¿cierto? Si se fijan, cambia rápidamente entre una circunferencia y una parábola porque es muy sensible a los valores, ¿cierto? Y bueno, vamos a comenzar ahí con eso. Eso, vamos a comenzar ahí con, entonces, con esta, a mover los parámetros. Y bueno, nos fijamos, vamos a comenzar primero estudiando. ¿Qué pasa cuando el término A y el término C son iguales? ¿Cierto? El término que acompañan al x cuadrado y al y cuadrado son iguales. Bueno, lo que tenemos es una circunferencia. ¿Por qué una circunferencia? Porque el A y el C son los términos que nos dan la concavidad en los ejes, la concavidad en el eje X, la concavidad en el eje Y. Por lo tanto, si ambos tienen la misma concavidad, lo que termina resultando es una circunferencia perfecta, porque tenemos la misma concavidad. Y luego el parámetro D y E lo que nos permiten es mover el centro y el radio de la figura. Perfecto, ahí vemos cómo se va moviendo el centro y el radio. En la medida que el D y el E son más grandes, nos alejamos del centro, del origen del plano cartesiano, pero vamos haciendo la figura más grande. Y luego con el F podemos también controlar directamente lo que es el radio de la circunferencia. Bueno, continuando entonces, ahora vamos a agrandarle un poco el rango aquí al F, a 10, para que nos pueda dar una circunferencia un poco más grande y para poder jugar un poco más con las cónicas. Ya, entonces ahora veamos qué pasa en la cónica cuando cambiamos entonces el A y el C son distintos, ¿cierto? Hay que ver qué es lo que pasa. Entonces, para eso vamos a comenzar aquí, eso, vamos a mover el A primero. Y bueno, ahí nos damos cuenta que estamos cambiando la concavidad en el eje X, lo estamos haciendo o más pequeño o más ancho. Entonces, partiendo de la circunferencia, moviendo solamente el X, cuando el término es distinto del Y, cambia la circunferencia y pasa a ser una elipse. Por lo tanto, la circunferencia finalmente termina siendo un caso particular de la elipse. Ahí como lo podemos notar, ¿cierto? Y ahí si cambiamos el C, entonces se achata a nivel de altura, ¿no? Eso es lo que nos permite entonces el C en esta cónica. Bueno, ahí como vemos cómo va cambiando la elipse. Lo interesante pasa cuando el A y el C son 0, se forman dos rectas, ¿cierto? Dos rectas. Bueno, aquí
vamos a tratar de separar los coeficientes porque necesitamos ver también qué pasa cuando uno es 0 y el otro no es 0, o qué pasa cuando uno es negativo. O más que negativo, lo importante es que el A y el C sean de distintos signos. Ya vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Seguimos moviendo para que se puedan percatar cómo se va moviendo la figura. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poner un signo menos. Creemos que poniendo un signo menos esto se va a solucionar para que podamos ver las figuras que nos faltan. Bueno, ponemos un parámetro en 0, ¿cierto? Y ahora movemos un poco el D y el E que estaban en el origen. Ahora los movemos y nos percatamos que la figura que aparece entonces es una parábola. No es más que una parábola. Entonces, finalmente la ecuación de segundo grado, en la medida que van cambiando los parámetros, nos van dando todas las cónicas que nosotros que hemos estudiado. Y si se fijan, cuando el A y el C es 0, inmediatamente nos encontramos con una recta. Y a la vez otro parámetro ahí, como vemos, 3x más igual 10, una recta. Podemos tener una parábola en el otro sentido, en el otro eje, cuando hacemos el C0, ¿cierto? Una parábola hacia arriba o hacia abajo, en vez de hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso depende de si el A es 0 o el C es 0. Entonces ya con esto tenemos cuatro figuras: la circunferencia, la parábola, la elipse y la recta. Lo que nos estaría faltando entonces es la hipérbola. Para poder encontrar la hipérbola, solo lo que necesitamos es que el término x y el término y tengan distintos signos, ya sea con un a positivo y un c negativo, o con un a negativo y un c positivo. Si logramos obtener esto, entonces nos vamos a encontrar con la hipérbola. Vamos aquí a cambiar el signo a una, le ponemos un menos a la, pum, perfecto. Entonces aquí nos damos cuenta cómo con ese signo menos se forma la hipérbola. Y eso es porque un término queda positivo y el otro es negativo. Y como se dan cuenta, cuando volvemos a que ambos tengan el mismo signo, esta hipérbola se conecta y pasa a ser una elipse o circunferencia, según sea el valor de los coeficientes. Entonces, simplemente teniendo la ecuación general de segundo grado, podemos tener todas las cónicas que conocemos y hemos estudiado: la recta, la parábola, la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Lo importante es que conozcamos las propiedades y podamos establecer ciertos parámetros, como cuando el valor que acompaña a x cuadrado y a y cuadrado, en este caso el a y el c, son iguales, lo que tenemos es una circunferencia. Si ambos son 0, lo que tenemos es una recta. Si uno es 0 y el otro es distinto de 0, tenemos una parábola. Cuando los dos son distintos de 0, pero ambos tienen el mismo signo y son distintos, el a y el c, entonces lo que tenemos es una elipse. Y cuando el a y el c tienen distintos signos, entonces lo que tenemos, ambos obviamente distintos de 0, lo que tenemos entonces es una hipérbola. Y el D, el E y el F nos permiten mover el centro y mover, digamos, la apertura de esta cónica, nos permiten establecer cuán grande o pequeña es en su crecimiento.